Saludos a todos, espero estén muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar analizando el edificio que hemos estado trabajando en videos anteriores. Hasta el video anterior habíamos analizado el pórtico 2, que es el pórtico más cargado de nuestro edificio. Habíamos llegado hasta realizar diagramas de carga axial, diagramas de cortante y diagramas de momento del pórtico para el piso 1 y para el piso 2. En este momento vamos, ya que tenemos los elementos en equilibrio, ya están completamente resueltos por el método matricial, vamos a escoger, siguiendo nuestra misma línea, la deflexión en la viga más cargada. Entonces vemos acá en nuestra imagen algunos esquemas y digamos anotaciones que habíamos hecho también en videos anteriores. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a recordar que esta viga que está aquí, o este pórtico que está acá, tiene dos luces, 484 y 555. Es de esperar que la viga que va a tener más deflexión va a ser el tramo de 555 entre los ejes B y C. Asimismo, todo esto lo hemos realizado en videos anteriores. Asimismo, podemos ver en este esquema del pórtico, de todo lo que fue la evaluación de cargas de nuestro edificio, tenemos que el tramo 555 es el que está entre B y C, como se ve acá, y tenemos que coger entre la viga del segundo piso o de la losa 1 o la viga de cubierta. En esta evaluación de carga podemos observar que la viga de cubierta tiene más carga y hace sentido porque en esta losa estructural en la cubierta se pretende o se espera que se construya otro piso más, y en esa cubierta o en esa losa se va a cargar, pues lo que va a cargar la losa va a cargar todo lo que carga el piso de abajo por temas de cielo raso y componentes conectados o soportados sobre la losa, y asimismo el piso de arriba tiene que soportar pues todo lo que son las cargas muertas y vivas de la cubierta que va sobre él. Al final todos tienen que estar cargados sobre esa losa. Por eso es que las cargas son de 72.8 en el piso 2, o digamos en el piso 3, losa 2, y de 66.2 en lo que es la losa 1 o el piso 2 que está ahí. Bueno, entonces vamos a tener que tomar esta viga que estoy sombreando acá. Esta es la viga que vamos a analizar y vamos a calcular dónde se encuentra esa deflexión de esa viga y cuál es su valor. Para eso vamos en este primer video vamos a hacerlo por el método de doble integración, y veremos más adelante otro método que es el método de Castigliano. Vemos cómo podríamos aplicar el método Castigliano en este ejercicio. Pero bueno, para eso vamos a recordar rápidamente de qué trata este método de doble integración que hemos visto a lo largo también del curso de análisis estructural, y solamente un minuto de recordar de qué trata el método. El método pues obedece a un grupo de métodos geométricos, y son geométricos porque debe hacer sentido bastante el calculista debe esperar cómo se va a deformar la viga, y de hecho su demostración es de conceptos bastante de geometría y de cálculo. De todas formas, voy a dejar un enlace de un video previo en el cual ya hemos resuelto una viga completa por el método de la doble integración, y de hecho presentamos un Excel de cómo se dibuja la curva elástica deformada para un patrón de carga en particular. Bueno, ¿qué tenemos acá? Pues en cualquier tramo de viga sometido a cualquier sistema de cargas, lo que podemos tomar es una pequeña diferencial longitudinal, o sea, un tramo de longitudinal de la viga, y en este primer esquema, en esta primera porción, se ve cuando la viga no tiene ninguna carga, ni siquiera imaginémonos su peso propio, la viga no puede estar sometida a ningún tipo de deformación. Por tanto, se ve que las dos caras del corte del diferencial de X, miren que son completamente paralelas. Pero en el momento que empieza a someterse bajo cargas, pues se espera entonces que la viga se someta a deformaciones, y
bajo la hipótesis de que las deformaciones en un elemento sometido a flexión debe cumplir que secciones planas son planas antes y después de la deformación, tenemos que esta cara que es plana antes de la deformación, pues seguirá siendo plana después de la deformación. Si nosotros tenemos entonces dos caras que son planas antes y después de la deformación, el hecho de que sean planas pues tiene que deformarse, y la forma de deformarse es que ya no van a ser dos rectas paralelas, sino que debería existir algún punto en donde estos dos planos se corten, pues planos o líneas vistos en 2D. Ese punto lo hemos llamado el punto O', es un punto en el cual llegan esos dos puntos o esas dos líneas cuando las proyectamos y nos da sentido de que se forme un sector circular, sobre el cual tenemos bastantes relaciones de geometría que podemos aplicar. Entonces, hemos definido también el eje neutro. El eje neutro es un punto en el cual no sufre deformación. Si no hay deformación longitudinal, entonces no habrá esfuerzo. Bueno, digamos que entonces el tramo diferencial de X, ese ancho de X, tendrá un tramo, llamémoslo ds, es decir, la condición, la longitud de X o de S son pues expresiones iguales en este caso, pero digamos que a medida que sobre ese eje neutro me voy hacia arriba, asumiendo esta demostración sobre el momento positivo, es decir, tracciones en las fibras de abajo, compresión en las fibras de arriba, entonces lo que va a suceder es que, ¿cómo sucede la deflexión en una viga según este método? Sucede porque cuando está sometida una viga a flexión, lo que son las masas encima o por encima del eje neutro van a estar juntándose, digamos, apiñándose, colocándose más juntas unas entre ellas, y por tanto se va a cortar el tramo de arriba, mientras que la parte de abajo del eje neutro sucede lo contrario. Las masas, las partículas de masa empezarán a separarse, a distanciarse entre ellas, y por tanto entonces la longitud será mayor. Por eso es que de hecho al alargar esas líneas tendrá un punto de corte. Existen unas relaciones, por ejemplo, sabemos que de X, si definimos a ρ, la longitud entre ese punto donde intersectan las dos líneas, y de X lo llamamos ρ, lo vamos a llamar un radio de curvatura para ese punto donde estoy evaluando el de X, y podremos tener una relación que de X debe ser igual a ese ρ por un de θ. Ahora, ¿por qué tiene que ser de θ? Pues sabemos que se forma ese ángulo según el ancho que exista de X, pero como estoy tomando pues precisamente un dx, un diferencial, pues se va a formar entonces un diferencial de un ángulo. Entonces tenemos que ρ por dθ va a ser igual a dx. Del lado de la derecha va a estar un momento y del lado de la izquierda pues tiene que haber equilibrio. Tiene que haber equilibrio entre los dos puntos. Siguiendo estas relaciones, la idea no es profundizar mucho, pero sí explicar un poco de dónde viene el método. Sabemos que deben existir unas deformaciones unitarias porque los tramos por debajo del eje neutro, por encima del eje neutro, están sufriendo unas deformaciones unitarias. ¿Cómo definimos formalmente deformación unitaria? Es un patrón de medición sin unidades, y sería cuánto se deforma el elemento con respecto a esa deformación inicial. Entonces, ¿cuánto se deforma el elemento? Si tomamos un ds', entiéndase un ds', un tramo de esa porción de masa, esa tajadita de viga que he sacado, o esa tajadita de elemento que he sacado, ubicado a una distancia y del eje neutro, entiéndase y positivo hacia arriba, y negativo hacia abajo. Si tomo y valores positivos y asumo en toda esta demostración que estoy tomando el momento positivo como base para su demostración, entonces tenemos que los valores de ds' serán menores que ds, es decir, se habrá acortado el elemento. Por tanto, la deformación unitaria en ese punto y será ds' menos el valor ds, que es dx, sobre dx o ds, que es exactamente lo mismo. Ahora, ds, su condición no deformada es dx menos ρ por dθ, y ds', ¿cómo lo estimo? Pues bajo el mismo sentido de ρ por dθ, pero ahora no será ρ porque ρ llega hasta el eje neutro, sino que tendrá ρ menos y, que es el que posiciona exactamente ds'. Entonces, ρ menos y da por dθ, la ds'. Si reemplazo estas dos funciones en esta definición formal de deformación unitaria,
y aplicando las expresiones adecuadas tendré esta relación que 1 sobre el radio de curvatura va a ser igual al negativo la deformación unitaria sobre y. ¿Qué también tenemos nosotros de la fórmula de flexión y de la mecánica de materiales de elementos elásticos? Pues tenemos que la deformación unitaria es igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad, y eso mismo también tenemos la fórmula general de flexión, que es menos my sobre i. Tiene que ser menos my sobre i porque en la deformación hemos tomado que valores de y positivos, valores valores del momento positivo, pues lo que va a hacer es que para un y positivo tiene que haber un esfuerzo negativo, porque de hecho en esta función de aquí de deformación unitaria, miren que la deformación unitaria para este punto tiene que ser negativa, porque la deformación final es menor que la deformación inicial, así que este deformación unitaria tiene que ser negativo, ¿de acuerdo? Tiene que ser negativo, y para que esto sea negativo y esto se conserve, el módulo de elasticidad no tiene signo, tiene que ser siempre positivo, y el esfuerzo pues entonces tiene que ser negativo. Por eso es que tiene que hacer sentido este negativo que está acá para ser pues consistente con los resultados. Entonces, aplicando estas dos fórmulas a la expresión que relaciona deformaciones o deformación de la curva, pero no exactamente de la curva, sino del radio de curvatura en un punto de diferencial de x, pues tendré esta relación general que está aquí, que es de bastante ayuda. Entonces, ¿qué más tenemos sobre esta relación? Tenemos que 1 sobre el radio de curvatura es igual a m sobre ei. En esa expresión que está allí ya estaba casi prácticamente resuelto gran parte del problema, porque ya sabemos nosotros que en los cálculos integral, cálculo 2, podemos saber, porque lo que deseamos es calcular la deflexión, pero en función de una relación, una función como tal o de una ecuación. Entonces, nosotros sabemos que para cualquier ecuación que esté trabajando en el plano, ya sabemos de cálculo de que existe una relación entre esa función y la curvatura que tenga en un punto en particular. En particular, queremos definir que el radio de curvatura es ρ, pero 1 sobre ρ se conoce como curvatura. Si el radio de curvatura es muy grande, quiere decir que la curvatura no es tan grande, por eso es que es 1 sobre ρ. Mientras que si el radio de curvatura es pequeño, quiere decir que la curvatura es mucho más curviado. Es una forma de cuantificar qué tan curva es una línea. Y de cálculo ya tenemos esta relación que está acá. Ahora, de esta relación que está acá, que básicamente si yo tengo el radio de la curvatura es igual a la segunda derivada de la función sobre 1 más la primera derivada al cuadrado, todo el denominador elevado a 3 medios. En análisis estructural y en el diseño de estructuras, partimos del hecho que las deformaciones de los elementos tienen que ser ligeramente pequeñas, no pueden ser tan grandes. Es indeseable tener deformaciones grandes, por tanto, digamos que si las deflexiones son ligeramente pequeñas, pues esa pendiente de esa curva de cómo se deforme tiene que ser, de hecho, en número, no importa aunque la pendiente, recordemos, la pendiente es adimensional, porque la pendiente es la tangente del ángulo, y la tangente del ángulo no tiene unidades, porque es dy sobre dx, que es la misma derivada. Entonces no tiene dimensión, de y, lo que sea de y sobre dx, ambos van a tener las mismas unidades que se cancelan. Entonces esa pendiente va a ser pequeña, quiere decir que entonces la pendiente de la función de f de x, la primera derivada de la función, tiene que tender a un número bastante pequeño, casi que 0. Así que si hacemos, o esto tiende a 0, lo aproximamos a 0 o algún número casi que despreciable, la primera derivada que tiende a 0, 0 al cuadrado da 0, más 1 da 0, a la 3 medio da 0, quiere decir que entonces queda una ecuación un poco más simplificada, que es 1 sobre ρ es igual a la segunda derivada, que se expresa acá. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Que la segunda derivada es la derivada de la derivada, y la primera derivada de la función que hemos llamado aquí como delta es la función que evalúa la relación que hay entre el posicionamiento en x y cuánto se deforma mi viga
cuánto es la deformación real de la viga. Y es una función, es decir, no estoy calculando la deflexión en un punto, estoy calculando la función que me da la relación de todos los puntos de deflexión de una viga. Por tanto, la pendiente de esa función, es decir, de esa curva elástica que cómo se deforma, pues entonces será básicamente, lo llamo aquí como teta, y ese de teta de x va a ser entonces igual a m sobre y. Entonces, esta primera relación paso el de x por acá, integro en ambos lados, y quiere decir que la integral, miren que es una integral indefinida, no tiene límites de integración, por tanto va a salir como una función. Y luego vuelvo a integrar, porque tengo que volver a integrar, porque resulta que de teta, de delta de x es igual a teta, paso de x acá, y me queda que de teta es igual a teta por dx. Integro en ambos lados y también me quedaría una función. Eso, pues, el nombre tiene bastante diciente. Cuando dice método de la doble integración, es porque primero hacemos una primera integral y después una segunda integral, dos integrales, se llama el método de la doble integración. Bueno, como son un método de integrales indefinidas, pues debe aparecer una constante que debe ser escogida por unas condiciones de frontera, porque yo puedo tener cuánto se deforma la viga, pero pues obviamente tengo que ajustarla a unas condiciones de frontera para hacerlo particular en este caso, al sistema estructural. Entonces, volviendo a nuestro problema o a nuestro ejercicio, lo que vamos a tener es que tomar un tramo de viga. Ya habíamos escogido que iba a ser este tramo que está acá, y miren que de videos anteriores ya teníamos esto resuelto. Esto es la estática de la solución de nuestro problema. Miren, aquí están los axiales, los cortantes y los momentos. Entonces, bueno, voy a pasarme a empezar a dibujar sobre el tablero para empezar nuestro ejercicio. Bueno, entonces vamos a tomar, ¿dónde está? Aquí. Vamos a tomar este tramo de viga que está aquí. No sé si este sea mejor, no, definitivamente no, es este que está acá. Vamos a tomar este tramo de viga que está aquí, lo voy a copiar y lo voy a traer a una página nueva, esta página que está acá. Listo. Voy a borrar lo que no aplique, parece ser que esto no aplica, esto por acá no aplica tampoco. Aquí tengo rápidamente nuestro Excel, pero solamente para confirmar que no tenga vamos a tener nuestro Excel y vamos a sacarlo acá un poco emergente para que sea un poquito más de acceso rápido. Entonces allí tenemos, esta es la viga izquierda del segundo piso. La viga izquierda del segundo piso sería esta. Y las fuerzas internas creo que las estimamos por acá, solamente para recordar. Recordemos que era IAJ 78, 150, axial cortante, momento, y luego axial, que debe ser 78, cortante 107 y momento sí. Definitivamente estos sí son los valores que corresponden. Vamos solamente a hacerlo un poquito más grande y listo. Entonces, por el método de la doble integración son dos funciones. Queremos empezar por dónde debemos atacar nuestro problema. Aquí es un poco más complicado y más largo, porque necesitamos saber dónde o cómo debemos ir atacando el problema. Recordemos que el método va a aparecer una vez que haga las primeras integrales. Por ejemplo, yo puedo tener este corte y este corte. No sé en cuándo o en qué punto debe estar la deflexión. He de asumir que si tiene una deflexión como esto, pues claramente la deflexión máxima tiene que estar ubicada, digamos, entre este punto y este punto. Así que tiene bastante, pues esperaríamos que por sentido común tiene que estar la deflexión en alguno de estos tramos o en este dominio
de valores de X de nuestra viga. Pero resulta que si hacemos un corte aquí y hacemos la integral, calculamos el momento interno y empezamos a hacer las primeras integrales, va a resultar que voy a necesitar unas condiciones de frontera. Y los valores de X, que ahora debemos sacarlos de alguna parte para dejarlos acá bien expresados, no los tenemos porque particularmente no voy a tener cuánto es ni teta acá ni delta acá, ni tampoco voy a tenerlo por acá. Digamos que no debo conocerlo del tramo o empezaría de izquierda a derecha, pero de todas formas ni acá ni en ninguna de las condiciones de frontera las conozco. Por tanto, veamos qué es lo que sí conocemos. Lo único que conocemos son las deformaciones de este punto. Aquí yo conozco el giro, yo sé cuánto se desplazó en X, yo sé cuánto se desplazó en Y, ese punto. Es decir, yo nada más tengo las deformaciones en el punto que está acá. Por tanto, sea donde yo quisiera calcular o empezar a tener las ecuaciones, debería empezar desde este tramo de acá e ir caminando hacia el centro, porque nada más cuento desde el método desde la solución del método matricial, conozco las deformaciones. ¿Cómo las conozco? Bueno, nosotros tenemos aquí de la estructura los grados de libertad. Por ejemplo, sabemos que en este pórtico, que es en la viga 2, que está aquí, las deformaciones que nos interesan serían los grados de libertad 19, 20 y 21. ¿De acuerdo? En particular, ¿cuál nos interesa? El 20, que es el desplazamiento perpendicular a la viga, desplazamiento en coordenadas globales, y el 21, que es el giro. Entonces veamos que de esa información sí contamos con ella. Entonces, bueno, vamos a, por este lado que está aquí, recordar cuáles son 1.18 y 1.06. Entonces veamos por acá. Aquí es 1.18, 1.06 y pues aquí es 1.06. Las distancias entre el extremo a la primera carga puntual y así de manera consecutiva. Entonces vamos a empezar con un primer corte. El corte 1, 1. Entonces empecemos acá el corte 1, 1. Ese es un corte que debo definirle cuánto es el dominio de X. X tiene que tener valores entre 0 y 1.18. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos el primer dibujo de nuestra viga en esos tramos que están allí. Esta sería nuestra carga distribuida. Como por acá tendremos entonces estos valores que están aquí. Estos valores se repiten exactamente acá y allí lo único que tendría es la carga distribuida, ¿verdad? Que es de 4.9. ¿Qué valores tengo de fuerzas internas? Tengo un cortante B de X y un momento M de X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y quién sería X? X, vamos a colocarlo en negro, X sería los valores de aquí hacia la derecha y pues tienen este dominio que está acá, de 0 hasta 1.18, es decir, la función de momento que vamos a calcular solamente es válida entre 0 y 1.18, por tanto, como consecuencia, las funciones de pendiente y las funciones de deflexión solamente van a ser válidas en ese tramo que va a ser el valor de m de x. Entonces, rápidamente, ¿cuánto sería m de x? M de x debería ser menos 4.9 por x, vamos a escribir mejor, menos 4.9 por x medio, ¿verdad? Listo. Siguiente sería más 78.8 por x, y luego aquí hubo un valor que no quedó, sería 141.
sería 141, que también sería un valor 141.2. Ese sería porque nada más tengo la carga distribuida, el cortante interno no efectúa momento, la carga axial, aquí creo que hay un error, la carga axial no es 78.8. Vamos a ver, eso es exactamente lo que quería confirmar. Esta es la viga izquierda del segundo piso sería esta. Axiales 78, cortantes 150 y 141. O sea que el cortante es 150. Yo creo que vale la pena eliminar este valor que está, eliminar este 78 y este axial que está aquí, ya que las cargas axiales no generan, y yo creo que vale hacerlo más todavía claro de esta manera. Listo, recordemos, el cortante es 150 y el momento es 141.2. Entonces aquí es 150.4. Listo. ¿Qué tenemos entonces? Apliquemos el giro. Tenemos que el giro o la pendiente es igual a la integral indefinida de m de x por dx sobre EI. Esto yo convenientemente, para no arrastrar el EI por todas partes, lo vamos a dejar aquí, además que el EI aquí es constante. EI es igual a la integral de mx por dx. El giro ahora sí. Listo. Entonces hagamos esa integral. Vamos a hacer esta integral que está acá. ¿Quién sería m de x? Pues m de x sería todo esto. Vamos a hacer la integral enseguida. La integral de menos 4.9 por x al cuadrado sobre 2 sería menos 4.9 por x a la 3. 3 por 2 da 6. Más 150.4 x a la 2 sobre 2. Menos 141.2 por x más una constante C1 de esta función. Una constante C1. Ese C1 lo debemos calcular. Ahora, ¿qué condición de frontera tenemos? Nosotros tenemos el vector de desplazamiento de todos los grados de libertad. ¿Qué en especial necesito saber? ¿Cuánto fue? Vale la pena hacer un dibujito por acá de, así como tenemos este señor que está aquí, el que lo voy a rodar un poquito para acá. Muy bien, que es nuestro patrón de fuerzas. Tenemos que también tener una idea de cómo fue que se deformó dado la solución por el método matricial. Para eso nos vamos aquí a la estructura y recordemos, el giro, que lo voy a dibujar como con púrpura, el giro sería 21 y resulta que 21 es negativo, quiere decir que giró en sentido horario. Y tiene bastante sentido que esto haya ido hacia acá abajo. ¿De acuerdo? Haya ido hacia abajo. Y además de eso, el desplazamiento 20 es también negativo. Quiere decir que bajó. Digamos que esto bajó a este punto y arrancó por acá. ¿Ok? Como de manera exagerada. Y si lo hacemos de manera exagerada, quiere decir entonces que este señor que está aquí es un desplazamiento del grado de libertad 20 en metros de menos 0.000426 y esta pendiente que está aquí, la pendiente exactamente de arranque, esta pendiente de arranque sería menos 0.0000903. Listo, para tenerlo allí guardado.
20 y 21, ¿sí? Porque 19 es desplazamiento horizontal. Listo. Entonces, ¿qué tenemos para nuestro caso particular? Que nuestra condición de frontera para este tramo es que el giro, cuando x es igual a 0, pues es este señor que está aquí, es igual exactamente a menos 0.00903. No hay otro decimal, aquí es importante tener muy bien los decimales. Listo, entonces evaluando esta función en este valor para despejar C1, tendríamos entonces que EI por delta, entonces sería EI por delta, perdón, por teta. A veces pueden escuchar que empiezo a hacer unos cambios de los nombres que hemos venido trabajando, pero me disculpan por eso. Y sería esto, E delta es igual a, cuando x vale 0, pues viéndolo desde aquí arriba, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0 y queda C1, ¿verdad? Quedando entonces solamente que C1 es igual a ese valor del giro multiplicado por EI. ¿Cuánto es el valor del giro? Pues eso pues ya lo tenemos por acá, digamos en la viga izquierda del segundo piso, lo tenemos por acá porque fue un dato que nosotros ingresamos. Para eso solamente nos interesa el EI, así que vamos a ver acá. Listo. Entonces, esto va a ser igual a E por I. Listo. Que teniendo entonces que el valor de EI es de 55.000. Vamos a tenerlo como por acá, el valor de EI. Una información importante es 55.000, esto en kilonewton metros, si el E es kilonewton sobre metro cuadrado, el I por metro cuadrado da kilonewton por metro cuadrado. Sería 55.031,62. Ya sabemos que estamos trabajando en kilonewton por metro. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si yo tengo por acá, vamos a sacar ahora nuestra calculadora rápida de trabajo. ¿Qué tendríamos acá? Que sería multiplicar el EI, que es 55.031.6, multiplicado por 0.123903. Listo. Entonces, aquí esto nos da que C1 es igual a 49. Ya, cerrémoslo aquí en 7, 69, 49.7. Quedando entonces que la función, toda esta función que está aquí, la copio, nuestra función de giro, que está acá, se me pasó traerme el 6 que está por aquí. Sí, vamos a dejarla así como está, 150 da C1, pues será entonces más, bueno, tiene que ser menos, ¿verdad? Porque de un negativo, menos, porque cuando x vale 0, pues tiene que arrancar con una pendiente negativa, menos 49.7, esa es mi función. Ahora, ya después que tenemos la función de las pendientes, vamos a integrar nuevamente, porque recordemos acá que después de tener la integral del momento, calculo el giro, ahora viene la integral de ese giro para calcular la deflexión. Entonces vamos a integrar de tal manera de que ese desplazamiento es igual a la integral del giro con respecto a dx.
¿de acuerdo? Y eso va a ser igual ahora, nuevamente, si yo por ejemplo multiplico acá todo por EI, y aquí coloco EI por delta, por teta, perdón, por dx, efectivamente aquí va a ser igual a la integral de EI por teta, donde EI por teta va a ser igual a toda esta función, pero ya la vamos a integrar, es decir, vamos a pasar aquí directamente a la integral de lo que tenemos acá arriba. Sería entonces menos 4.9 x a la 4 sobre 4, 6 por 4, 24, más 150.4 x a la 3 por 2 da 6, menos 141.2 por x a la 2 sobre 2 menos 41.7 por x más un C2. Aquí escribimos bastante largo, bueno, más un C2. Ese C2 que está allí, también lo debemos calcular. ¿De qué condición? Pues de la condición de frontera que vamos a escribir por acá. Nuestra condición de frontera es que cuando x sea 0, yo sé cuánto se ha desplazado verticalmente mi función. ¿Cuánto se ha desplazado? Se ha desplazado menos 0.00426. Menos 0.00. Son 3 ceros, ¿no? Es un número pequeñito, casi que despreciable. No debería ni siquiera tenerlo en cuenta, pero bueno. Porque ese es lo que se acortó. Ese desplazamiento que está ahí obedece a la aferencia de carga del segundo piso, de la losa del segundo piso sobre esa columna, que hace que ella se acorte. Entonces, eso es un acortamiento axial, que es un número, tiene sentido de que sea un número pequeño. Son 1, 2, 3, serían 0.4 milímetros. Esa columna, pues, sí tiene bastante sentido, porque las rigideces axiales son muchísimo mayor que las rigideces por deflexiones por flexión. Listo, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nuevamente, tenemos que hacer nuestra evaluación cuando tenemos EI delta, donde delta es todo esto. EI delta debe ser igual a toda esa función evaluada en x0. Si quiero pasar aquí la función evaluada en 0, se va esto, se va esto, se va esto, se va esto, y pues obviamente queda C2. De tal manera que C2 tiene que ser igual a EI, que es 55. Ya lo tenía por acá, 55.031, multiplicado por el delta, que es 0.00, otro 0, 426. Y eso me da, bueno, menos, esto aquí también debe haber tenido menos para aclarar, menos 23.4. Listo. De esa manera entonces nuestra función de deflexión, vamos a copiar todo esto del primer tramo, voy a dejarlo por aquí, pues no necesito esto ya es un poquito obvio. Simplemente vamos a colocar esto por acá y vamos a organizar esto. Algo dice mal, algo todo mal, ok. Listo. Donde C2 pues es este número que está aquí. Sería entonces menos 23.4. ¿Listo? Esas serían nuestras funciones. Vale la pena encerrar las funciones que nos conviene, como en un rectángulo, ¿de acuerdo? Para mantenerlas presentes. Igual esta que está acá, la guardamos en un rectángulo. Listo.
quede bastante organizadito acá. Nuestras memorias de cálculo deben ser lo suficientemente organizadas para que si más adelante deseamos revisar, así como hemos utilizado acá, hemos revisado nuestros cálculos, tienen que estar bastante bien organizados. Bastante bien organizados. Listo. Entonces tenemos esa función. ¿Qué tenemos entonces? Que la función que tenemos aquí son única y exclusivamente para este rango que se encuentra acá. Solamente aplica para este rango de valores de x. Así que si yo, por ejemplo, cuando tengo x0, tengo una deformación de menos 23.4 sobre y, que pues tiene que dar este número que está aquí. Pero si voy cambiando los valores de x hasta llegar a 1.18, se tiene que ir conformando una curvita como la que tengo acá. ¿De acuerdo? Se tiene que ir formando una curva como la que hace sentido ahí. ¿Listo? Bueno, pero nos interesa saber la deflexión máxima, así que tenemos que seguir avanzando en nuestro ejercicio. ¿De qué manera? Viene ahora entonces el corte 2. Y cada vez se va haciendo un poquito más largo, el corte 2,2. Listo. ¿Por qué? Porque ya tenemos entonces con esta función cuál es, por ejemplo, el giro cuando x vale 1.18. Y como las funciones tienen que ser continuas, pues ya tenemos inmediatamente la continuidad de esa manera. Vamos a agregar una página más y vamos a tener entonces el corte 2,2. Corte 2,2 tiene valores de x, donde x va a ser entre 1.18 y x tiene que tener el siguiente tramo, tiene que ser pues 1.18 más 1.06, da 2.24. Entonces puedo reciclar y se puede hacer ligeramente más corto, es por esto mismo, porque yo puedo reciclar de hecho muchas cositas que ya nosotros hemos estado trabajando acá en materia de dibujo, en materia también de ecuaciones. Por ejemplo, este valorcito que está aquí lo voy a tener un poquito guardadito por acá. Este señor también lo voy a tener por acá, y esto lo que hace es un poquito más largo, ¿verdad? Esto se hace un poquito más largo por acá, y como pueden ver debe incluir el corte 2,2 y me quedo con la parte de la izquierda. Se mantienen los cortantes, momentos y axiales, que el axial ya lo eliminamos, pero aparece una carga de 72.8 a 1.18. entonces yo voy a tratar de copiarme esta carguita que está acá. Ya me la acabo de copiar y me la voy a traer acá solo para no... A veces pone un poquito de problemas, pero ahí está. Listo. El resto son la carga distribuida. Y el valor de x, pues tiene que ser hasta acá, porque estos valores tienen este rango que está aquí. X no puede tener valores por acá. Coordenadas por acá no puede tener valores, solamente puede tener valores de x entre este rango que está acá. Cuando x, que se mide desde el punto 0, desde el origen, tiene entre 1.18 y 2.24. Aquí falta algo que es mayor o igual, pero menor. Igualmente acá, ¿verdad? No puedo tener dos funciones iguales en un mismo punto, pues tiene que ser excluyente. Listo. Entonces, ¿qué más falta en nuestro ejercicio? Era el 4.9, que es la carga distribuida. Y listo, vamos a volver a tener este momento que estaba por aquí, aunque lo escribimos un poco largo. Estas cositas vamos a pegarlas un poquito y listo. Entonces, si vemos, se mantienen muchas cosas. Si bien es largo, hay cosas que podemos reciclar. El menos 4.9 por x al cuadrado sobre 2 se mantiene, más 150, porque he conservado la definición de x, medida desde el origen, 150.4 por x,
faltaría la carga puntual, ¿cierto? Entonces esa carga puntual la voy a ir sumando acá. ¿Cómo sería? Sería un menos, porque la carga genera un valor negativo, menos 72.8 por x menos 1.18. Tengo que colocarlo acá. Aquí ahí va un 1.18 menos por, o sea, x menos 1.18 y listo. Ese es el valor del momento. Entonces, ahora integro todo eso, pero puede ser conveniente resumir la función de m de x. ¿Cómo podemos simplificar para que no arrastremos en las integrales ecuaciones muy largas? Pues sería la función que acompaña al cuadrado menos 4.9 por x al cuadrado sobre 2, y vendría siendo, aquí tengo un x y aquí tengo un xito por acá, así que sería 150, ¿verdad? 150.4 que venía del cortante, 150.4, y aquí va a quedar un menos 72.8, un menos 72.8, porque al romper los paréntesis está evaluado con x, entonces quedaría un más definitivo 77.6 x, así que ya digamos se fue este y se fue este, quedaría también una suma que sería menos 141.2 y menos por menos da más, así que sería 72.8 por 1.18, 72 por 1 da positivo, menos el 141.2 que tenemos por ahí. Eso de 85 se va a quedar un número negativo, casi que 15, como 50 y algo. 141.2. 55 negativo, menos 55, vamos a dejarle el punto 3. Entonces esa fue la forma reducida de esa función que está ahí. Así que ahora la función de giro por EI va a ser igual a la integral de la función de m de x en ese tramo que está ahí, que sería la integral de esta función. Y la integral de esta función sería menos 4.9 x a la 3 sobre 6. Listo, más 75.6 x a la 2 sobre 2 menos 55.3 x, ¿cierto? Más, voy a llamarlo otra vez, otra constante 1. Aquí para... Ok, son 24, muy bien. Listo, no parece tener algún error. Listo, ¿cuál es nuestra condición de frontera? Nuestra condición de frontera es que, y es lo que se puede parecer un poquito más tedioso desde este paso en adelante, es qué función de giro conozco. Que el giro, cuando x es igual a 1.18, va a ser igual a, ya lo sé, o sea, tendría que estimarlo. ¿Con qué lo estimaría? Con esta función, porque esta función tiene esa condición de frontera en ese punto. Entonces, tendría que evaluar esta función exactamente y esta función también que está acá. Así que voy a tratar de hacerlo, porque no quisiera equivocarme. Voy a crear una hoja aquí, que sea una hoja para simplemente tener algo que evalúe rápidamente una función en general, ya que parece ser que la vamos a estar utilizando bastante. Entonces estoy conectando aquí mi teclado y para escribir rápidamente. Entonces esta función, ¿cuál sería? Simplemente voy a colocar aquí, parece que el máximo es x a la 4, ¿verdad? X a la 4, x a la 3, x a la 2, x, y pues
vamos a llamarlo aquí x a la 1, que es x, y x0 significa que no tiene x. Y simplemente yo aquí voy a darle cuál es mi valor de x y me va a evaluar f de x. ¿Listo? Entonces eso va a ser simplemente una sumatoria allí. Listo. Entonces, ¿qué valores acompañan a x? Pues los valores que sean, pero digamos que yo voy a colocar aquí cualquier cosa y entonces la función va a ser igual a el coeficiente que acompaña a x multiplicado por x, pero aquí voy a tener que hacer como potencia, y me está pidiendo entonces el número pues tiene que ser el 2 y la potencia tiene que ser 4, ¿de acuerdo? Eso va a ser más este señor, y de hecho voy a copiar esta función que está aquí para que sea rápido, ese valor multiplicado por en este caso por 3, ¿verdad? Más este señor, ahí veo un error, este señor, control B, y la potencia será 2, ¿verdad? Más este señor que está aquí, pues la potencia no será nada. De hecho, bueno, vamos a colocarle la potencia 1, pero no, mejor no. Simplemente sería perdón, debe ser por este señor, ¿verdad? Porque B10 es la base. Más simplemente este señor que no multiplica a nadie. Y listo. Pues ahí da 0, pero si yo, por ejemplo, aquí tiene que ser x2. Pero entonces, aquí si yo, por ejemplo, coloco 1, 1, 1, 1, 1, pues sería... ok, si aquí coloco 1, sería 5, muy bien. Coloco 3, bueno, en fin. Ahí ya simplemente es una función para evaluar rápidamente y no tener que hacerlo con la calculadora, solamente colocando los valores que aquí se muestran. Entonces, por ejemplo, yo quiero evaluar la función de delta cuando x es igual a, veamos acá, cuando x vale 1.18, entonces voy a poner acá x es 1.18. Ya solamente a probar a veces con coma y con punto, no, aquí es con punto, muy bien. Y los valores que acompañan a esta función son, pues claramente, este señor vale 0, porque no importa, no hay valores de x a la 4, y este señor que está aquí, el x a la 3 sería menos 4.9 entre 6. El siguiente sería 150.4 entre 2. El siguiente sería menos 141.2. Y el x0 sería menos 49.7. Entonces la función, que después tengo que dividirla sobre EI, de hecho vamos a verlo acá y lo puedo hacer aquí mismo. El EI es de 55.031 para toda la viga, 0.6. Entonces yo puedo aquí tener un f de x dividido sobre i, y sería entonces este valor dividido sobre este señor que está acá, que ese normalmente tiene que estar en F4 porque se lo cambia. Listo. Tenemos estos números que están acá. Quisiera agregarle la mayor cantidad de decimales que fuese posible.
Entonces, miren qué significa esto. Que la pendiente aquí, en el inicio, es de menos 0.0009. Pero ya cuando me he rodado hasta 1.18, ya la pendiente no está tan inclinada porque ya la pendiente ha bajado. Ahora es menos 0.002. Bueno, daría menos 0.002. Es decir que estaría más inclinado. Veamos acá. Vamos a ver acá. Estaría más inclinado. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Recordemos que esta viga no es una viga obviamente simplemente apoyada, ¿verdad? Esta viga hace parte de un pórtico. Un pórtico que está conectando a una columna y que ahí hay una rotación o hay un giro, una deformación, que lo mismo que gira la viga ha girado el pórtico. No es un empotramiento, pero la columna genera una restricción al giro. Así que parcialmente sí existe un giro inicial, pero recordemos que también existe un momento de empotramiento, que sería ese diagrama de cortante. Veamos aquí la solicitación. Existe un momento que si esto fuese simplemente apoyado, si arrancara completa una pendiente mayor y poco a poco se fuera reduciendo, pero como existe un momento, ese momento dobla la viga al inicio, tratando de ponerlo un poquito más horizontal, pero es inevitable. Estas cargas lo que hacen es que más adelante amplían esa inclinación o la recrecen hasta llegar entonces a inclinarse, volver a tener un punto de cero, una pendiente cero donde debe tener un máximo, y para pasar de negativos a valores positivos. Ok, entonces sí tiene bastante sentido. Sí tiene bastante sentido de que en ese punto la pendiente sea entonces el valor de menos 0.0205. Acabo de quitar el teclado. Vamos a colocar entonces el valor de menos 0.00205. Eso es lo que debería dar el valor de segundo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ello? Nos tocaría en este punto evaluarlo en esos límites que se encuentran allí. Entonces vamos a empezar copiando esta ecuación que está acá, esta ecuación que la tenemos acá, y bueno, no necesitamos copiar esta ecuación. Vamos a evaluar en E, I, y cuando x igual a 1.18, la pendiente es menos 0.00205, y eso va a ser igual a la función evaluada en 1.18, y ahí vamos a despejar pues según. Entonces vamos a volver nuevamente a nuestra función por acá. Vamos a abrirla, se había cerrado. Ok, entonces en esta función ¿de qué manera la colocamos para que se vea bien por acá? Vamos a colocarla por aquí abajo. Esto lo podemos poner, listo. Entonces tenemos que esa función que está aquí básicamente sería esta que está acá, evaluarlo cuando x es igual a 1.18.
O sea, aquí está el x igual a 1.18 y sería el x a la 3. Vamos a colocarle el teclado para que sea un poco más rápido esta evaluación. Entonces, listo. Cuando x es igual a este valor, tendríamos x a la 3 está bien, x a la 2 sería, en vez de 150, sería 77.6, ¿verdad? Entre 2. Después vendría el x2, el x1 normal sería 55 menos 55.3 y el x0 pues no lo tengo, ¿verdad? No lo tendría allí. Evaluados entonces en esas funciones, todo eso daría menos 12.571 más C1. Entonces lo que debería hacer ahora es esto que está aquí. Nos había dado toda esta función que está aquí. Vamos a revisar si está bien. X4 no hay. X3 está bien. Negativo. X2 positivo. X normal menos 55.3. Listo, sí, todo está bien. Entonces eso es igual a menos 12.57 más C1. Entonces de ahí vamos a despejar C1, que básicamente sería el EI por ese valor, queda negativo y paso a este otro a sumar. Para eso entonces sería el EI, recordemos que es 55.031.6 multiplicado por 0.0205, eso debe ser algo negativo, ¿verdad? Y ese que está negativo pasa a sumar. Pero entonces, bueno, resto acá 12.55 y da 100, pero en verdad debe ser el negativo, ¿verdad? Menos 100.24. Eso es lo que nos tendría que dar. Y eso básicamente, si C1 es eso, quiere decir que si yo coloco menos 100.24 más, perdón, menos 12.57, ¿verdad? Eso me da eso que está allí. Y si lo divido entre un negativo, pues va a dar positivo 0.00205 y pues da 55.029 o 55.031. Son temas decimales, o sea que sí está bien. Listo. Entonces, continuando, ya tenemos el valor de C1. Si ya tenemos el valor de C1, pues ya nuestra función ha sido prácticamente completa, ¿no? O ha terminado. Es decir, que ya no es más C1, sino que C1 es este numerito. Bueno, vamos a copiarlo acá. Lo pegamos acá, esto se va y esto sería por aquí, ¿verdad? Nuevamente vamos a cerrar esto en un recuadro para indicar que es una información importante, que es el equivalente para esos tramos. Ahora, si yo quiero entonces continuar, sería estimar lo que es lo que sería la deflexión. Entonces nuevamente la deflexión sería la deflexión. Un momento, que aquí está. La deflexión será la integral con respecto a dx y sería, bueno, si yo multiplico nuevamente todo sobre y no lo voy a volver a hacer, ya lo hicimos ahorita,
sería simplemente integrar esta función que está acá arriba. Entonces sería menos 4.9 por x a la 4, 6 por 4, 24. Miren que era una función parecida a la de antes. Aquí ya empieza a diferir un poco. 77.6 por x a la 3 sobre 6 menos 55.3 x a la 2 sobre 2 menos 100.24 x más un valor de C2. Entonces, nuevamente, ¿qué condición de frontera nosotros conocemos? La condición de frontera que nosotros conocemos es que cuando x es igual a 0.18 debe ser un valor que ya nosotros conocimos o lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque lo conozco esta función. Algo importante, no había ningún problema en colocar estas igualdades aquí porque realmente son funciones continuas en la definición de continuidad pues, de los teoremas del cálculo de las funciones de la continuidad. Tiene que dos funciones son continuas, pues si evaluadas en sus condiciones de frontera son iguales, tanto la función misma como la derivada. Pues para que se entienda el concepto de físico visual de lo que es, por ejemplo, una línea continua. Una línea es continua que tenga una función a trozos o por trazo o por intervalos. Pues obviamente si aquí tengo dos funciones diferentes, esta es una función f de x y esta es una función perdón, esta es una función g de x, pues son continuas en este punto, sí, solo así, los dos puntos corresponden al mismo valor, o sea, f de x en x igual ese tramo es igual a g de x con x igual en ese mismo punto, y además las derivadas son iguales porque tienen que ser completamente, pues esa es la definición de continuidad, así que pues solamente como un tema de aclaración en el video. Y teniendo esta función, tengo que evaluar esta función cuando x es igual a 1.18, que nos dará una noción de que tiene que ser un punto un poquito más abajo. Entonces vamos a evaluar esta función que está aquí en valores de x igual a punto 18. Entonces empecemos eso. Tenemos que en x igual a 4 ok, porque no lo habíamos evaluado antes. X acá sería este valor que está aquí. Sería 4.9 entre 24, ¿no? Pero negativo. ¿Verdad? Menos 4.9 entre 24, x a la 4 para x a la 3 sería 150.4 entre 6. Este valor en x a la 2 sería menos 141.2 entre 2. Y para el valor de x sería menos 49.7. Y para el valor que no tiene sentido, no tiene variable, menos 23.4. Entonces, evaluado eso en x igual a 1.18, me da pues este valor que está acá, menos 139.56. Y dividido sobre i da 0.0025. ¿Ok? 0.0025. Entonces, cuando la deflexión de esa viga en ese valor da menos 0.002536, que son 2.1 pulgadas. Eso que está ahí expresado es exactamente 1 pulgada. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Que estoy evaluando en x igual a 18, sería exactamente este punto que está aquí.
Y pues tiene que ser igual al valor de la condición de frontera que nosotros estamos evaluando. Entonces, vayamos acá otra vez cómo va a ser nuestras condiciones de frontera. Nuestra condición de frontera para evaluar el valor de C2. Entonces, EI por delta, donde delta, bueno, es menos 0.002536 negativo. Bueno, miren cuánto daba la deflexión al inicio. La deflexión al inicio daba este número, o sea, prácticamente nada. 1, 2, 3, no era ni un milímetro. Era prácticamente 0.9 milímetros, casi que un milímetro. Pero la deflexión un poquito más adelante, ya la deflexión es de 1 pulgada. O sea que sí tiene bastante sentido por ahora lo que nos está otorgando estos resultados. Entonces, E y delta. Y esta función evaluada cuando x es igual a 1.18 sería toda esta función. Listo, entonces vamos a hacerla nuevamente. Vamos a tomar miren que es bastante parecida a la que estaba acá, pero cambian algunos valores. Ahora estoy evaluando es la función en la que me encuentro. Sería este número que está aquí. Bueno, vamos a verlo acá. Este número está bien. Tengo que colocar el teclado en estos casos. Y menos 4 puntos sobre 24. El x3 daría solamente 77.6 entre 2. Entre 6. 77.6 entre 6. X a la 3, x a la 2 sería menos 55.3 entre 2. Y el x1 sería menos 100.24. Y no hay nada acompañado aquí. Entonces miren que esa evaluación da menos 135.93. Solamente para verificar que el x a la 4 está bien. El x a la 3 está bien. Este está muy bien y este está bien. Entonces, listo. Toda esta evaluación nos da menos 135.93. ¿Ok? Más un C2. De ahí se obtiene que C2 cuánto tendría que dar. Entonces, esa evaluación las tenemos que hacer. Debería ser el EI sería 55.031.6 55.031.6 por 0.002536 da ese valor. Pero ahora ese valor debo sumarlo con el 135.93 y da un numerito bastante pequeño. Sí, porque esto está negativo, pasa a sumar y queda el C2 es igual. Sería entonces menos 3.63. Sería el valor de C2. Vamos a minimizar esto, minimizamos esto y nuestra función completa que es esta que está aquí,
más C2, que en verdad es menos 363. Se debería esperar de que toda esta función evaluada en x igual a 1.18 pues tiene que dar el valor de 0 menos 0.0025. Eso lo podríamos quizás pues, verificar rápidamente, porque yo tengo que este está bien, este ya lo tengo, este ya lo tengo, este ya lo tengo, faltaría este, que ese valor que está ahí es menos 3 menos 363. Eso da menos 139.56, que evaluado sobre I da .0025, 35.9, 25.36. Muy bien. Entonces, esta es la función que nos interesa para ese tramo. Y digamos que ahí ya tenemos entre 1.18 y 2.4. Y por último, ya sería la función, que realmente es un proceso un poquito largo, es la verdad. Es un proceso un poquito largo. Sería la función 3, que está aquí el corte 3.3, página del corte 1, página del corte 2, y ahora viene la página del corte 3, que es lo interesante de que aquí tengo la función de el comportamiento completo de la de nuestra viga. Entonces, empecemos. Corte 3. Ese corte va a ser entre valores de 1.18 más 1.06, claramente 2.24, menor o igual a x, menor o igual a lo mismo, pero sumándole otro 1.06. Da 3.3 acá. Listo. Entonces, vamos a empezar a reciclar unas cositas para ver qué tanto podríamos nosotros reciclar de estos ejercicios. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. Bueno, aquí hay algunas cosas que definitivamente no se pueden reciclar. Vamos a ver, vamos a rodar esto por acá. Esto sí creo que lo vamos a poder reciclar o reutilizar, pero esto que está aquí hay que rodarlo un poquito, porque digamos, solamente para que quede un poco mejor, sería este señor por acá, esto por acá, y para efectos prácticos voy a copiar esto. Sería por acá, cierto, y tendría 1.18 y 1.06. Ahí hay un 1.06. Listo, entonces me quedo con el corte interno. Mis valores de x van pues obviamente hasta acá, y esta función de momento casi que se recicla completa, o prácticamente sí se recicla todo. Tenemos que es esa ecuación menos 49x por x medio, 150.4 por x, menos 141, y ahora vienen las cargas puntuales.
esta carga puntual que se mantiene todavía, menos 72.8 por x menos 1,18, y nuevamente sería otra que sería otro 72.8 por x menos 224. Listo, esa sería la función. Ahora, ¿cómo simplificamos esto de x al cuadrado solamente? Y parece ser que siempre va a estar ese menos x menos 4.9x al cuadrado sobre 2. Ahora, ¿qué valores de x tengo? Tengo este valor que está acá. Tengo dos valores que están acá, que al multiplicarlo por el que es respectivo da x negativo. Entonces sería 150.4 menos 72.8 menos 72.8. Eso da exactamente 4.9. Entonces aquí vamos a colocar y sigue siendo positivo, ¿verdad? Más 4.9x. Y ahora viene la parte que no tiene valores, que no está afectada por el x. Sería este señor por este y este señor por este. Entonces sería menos 141 menos por menos da más. Digamos que sería 72.8 por 1.18 más el negativo por negativo da positivo, y 72.8, bueno, más 72.8, pero por 2.24, ¿verdad? Y ahora sí menos el momento inicial, que es 141.2, que está allí. ¿Cuánto daría eso? Eso daría un número positivo más 141.2. Y eso no tendría ningún tipo de número. Y lo que hemos hecho no tendría ningún tipo de variable x, porque son constantes. Así que ahí habremos simplificado nuestra función de momento. Entonces, siguiendo acá, por el giro o la pendiente va a ser la integral de esta función, que sería menos 4.9 por x a la 3 sobre 6 más 4.9 x a la 2 sobre 2 más 141.2 por x más una constante C1 para este intervalo. ¿Qué tenemos entonces, o qué función podemos nosotros conocer? Conoceríamos que el giro, cuando x es igual a 2.24, yo lo puedo conocer. ¿Cómo lo puedo conocer? Porque aquí tengo esta función que está acá. Entonces volvemos nuevamente y escribimos parte de la función que se encuentra aquí expresada. Entonces, para esa función, ¿qué tenemos? La función del giro evaluado en 2.24. Entonces aquí ya fijamos el 2.24, ¿de acuerdo? Y empezamos a modificar los valores de x. Aquí sería menos 4.2 sobre 6, menos 4.9 sobre 6, perdón. Acá abajo sería otra vez 4.9 entre 2 después sería un 141.2 estoy escribiendo la ecuación que no es. Es la función esta de giro, ¿no? Menos 49.6 está bien. Este valor está mal, 77.6. El que sigue es menos 55.3.
Bueno, este 77 que está aquí es entre 2, ¿no? 77.6 entre 2. Este es menos 55.3, este es menos 100.24. Un momento, estoy colocando los valores donde no son. Vamos a ver. Este va acá. Este va acá. Este va acá. Este va acá, ¿verdad? Entonces digamos, porque es x a la 3. Muy bien, x a la 2. El x solo, el que no tiene x, y este pues es 0. Y hay un número que fue digitado mal. 0 menos 49 menos 7 será este 2.24. No puede ser. Hay un número que está mal digitado. El problema estaba en que la función tenía un error. El momento que corté y pegué, se rodaron algunos valores. Pero bueno, vamos mejor normal acá. Sería entonces menos 4.9 entre 6. El x2 sería 77.6 entre 2. Este sería 55.3. Y el x0 sería menos 100.24. Listo. Y evaluado a 2.24 daría menos 38.6 y dividido sobre i daría menos 0.0007. Entonces vayamos acá a nuestra función de acá abajo, y es que este valor que está aquí, la función de giro nos da que es 0.000701. Entonces veamos qué pasó acá. Lo que está sucediendo es que empezó con una inclinación de 0. Bastante acostadita, casi como si fuera 100% cero, o sea, si hubiese sido igualmente a cero, hubiese sido un empotramiento, pero tiene que haber algún tipo de giro porque no es un empotramiento. Y cuando lo evalúa 1.18, pues la inclinación es bastante. La inclinación fue bastante. Miren que aquí empecé como con un púrpura. Yo creo que conviene bastante mantener ese púrpura, ¿no? Mantengamos esto púrpura acá con su correspectiva fecha para mantenerle bastante sentido a esto. Es púrpura, bueno. Y luego en X18 el giro fue de 0.00205, es decir, se pronunció bastante, casi que 3 veces más se inclinó el elemento. Y ahora, un poquito más adelante, vuelve y se acuesta a .00, a un número mucho menores. O sea que sí tiende a ser la deformada de esta viga, tiende a ser algo que si lo dibujara aquí con el color púrpura, digamos que fuese algo así, se inclina y otra vez vuelve y se acuesta. Entonces, en estas franjas de aquí, la pendiente es un poquito acostadita. Luego en esta franja de aquí, la pendiente es un poquito bastante inclinada, pero ya cuando estoy otra vez en esta franja, otra vez se vuelve a acostar porque encuentra seguramente un cambio, ¿no? Un punto crítico, un máximo en la función. Entonces, listo. Siendo así, teniendo esos valores que están aquí, los debo reemplazar y evaluarlos exactamente en mi función. ¿De qué manera? E y delta, donde delta es menos 0.000701, es igual a esta función evaluada en x igual a 2.24
más un C1. Entonces de ahí voy a tener nuevamente que despejar el C1. Entonces vamos a dejar esto acá y otra vez utilizar nuestro recurso aquí de Excel, que la idea era que nos agilizara a escribir un poco más rápido, pero bueno, hay que hacerlo con un poco más de calma. Digamos que aquí nuevamente tiene 0, menos 49.4.9 entre 6. Ahora este señor es 4.9 entre 6, entre 2. El de X es 141.2 y el de este caso es 0 evaluado. ¿Cuánto me da? 319.4. Entonces, teniendo acá, vamos a quitar esto para que la pantalla sea un poquito mejor, sería 319.4 más C1 significa que entonces C1 ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual entonces a de hecho yo lo podría también hacer aquí mismo en la evaluación, ¿no? Debería ser igual, C1 va a ser igual a el valor, podemos escribirlo acá, va a ser igual a EI, que es este número que está aquí, multiplicado por menos 0.123701, ¿de acuerdo? Y después paso a restar a este número que está acá, el 309.4, ¿de acuerdo? Y listo, sería ese número, ¿no? Es decir, que este numerito sería menos 357. Vamos a revisarlo de todas formas. Sería F4EI, que multiplica a menos 0.000701 menos el 319 pasa a restar y ya lo tenía ahí como positivo. Listo. Entonces eso es exactamente el valor. Sería menos 357.97 o digamos 358. Listo. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuevamente copio mi función, la pego acá y lo que obtengo es que en vez de C1 sería menos 358, que es el valor de C1, y listo. Esa sería mi función para el giro. Ahora nuevamente ya estoy bastante cerca, porque voy a escribir mi ecuación de deflexión y ahora hacemos un ejercicio para ver exactamente en qué punto se encuentra la deflexión máxima. Ese es un punto que ya lo podríamos averiguar ya directamente con esta función. Yo creo que conviene bastante hacerlo ahora, ya que hemos en nuestra hojita de Excel, creo que tenemos prácticamente escrito esta función, ¿cierto? Prácticamente ya tenemos escrita esta función, porque tengo x a la 4, tengo un x a la 3, entre 6, es el mismo pero entre 2 positivos, 141.2, y aquí sería menos 358, ¿no? Listo. Y veamos algo. Esta función tiene valores entre 2.24, que si miran que cuando está evaluada en 2.24, la pendiente es .0701, exactamente la que habíamos obtenido por acá. O sea que está bien. Esta función que está aquí, ok, o este valor que está aquí, me lo da esta función, así como me lo dio la anterior función en el anterior intervalo en el corte 2.2. Recordemos, aquí estamos en el corte 3.3. Y ¿qué quiero evaluar?
resulta que si yo tengo valores dependientes negativos, como son estos que están acá, valores dependientes negativos, si yo tomo el otro intervalo, que sería 3.3, es muy posible que ya cambie a valores dependientes positivos. Ahí está. El valor dependiente positivo sería 0.0019. Es decir, tiene que haber un punto entre 2.24, volvamos, que da negativo, y el 3.3, que lo que me está indicando esta ecuación que tenemos es que efectivamente el punto máximo se encuentra en esta zona que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí, mientras aquí tiene un pendiente negativo, aquí tiene un pendiente positivo. ¿De acuerdo? Mientras por acá tiene pendientes negativas, y tiene que haber un valor de x entre esos dos valores de tal manera que la pendiente sea completamente cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero podríamos utilizar un solver para resolver, aquello. Eso puede ser un valor que podríamos utilizar, o simplemente empezamos con tanteo rápidamente. Sería 2.25. Vamos a pasar, ¿qué tal si pasamos el otro intervalo? ¿Cuánto es? Es 3.3. ¿Qué tal si pasamos a 3 acá? Ya dio, no, tiene que dar 2.7. No, tiene que ser menos 2.6. No, 2.5. Ya está, entonces está entre 2.5 y 2.6. Ya viene qué tanta precisión quiero. 2.55, 2.56. Bueno, tengo que ser 2.54, ¿no? 2.54, 2.53, 2.52, 2.5. Ahí está en negativo. Y 2.51 positivo. O sea que está entre 2.51. Perdón. Está entre 2.51, que da negativo, y 2.52, que da positivo. Ya depende de qué tanta precisión quiero. 2.515 da negativo, que decir que está entre 2.515 y 2.52. Porque 2.52 da positivo. Entonces tenemos 2.516 da negativo. 2.517 2.518 ya da positivo. Entonces tiene que estar entre 2.517. Yo dejaría 2.517 porque ya prácticamente ahí la pendiente es 0. Y 2.518. ¿Cuál es menor en valor absoluto de alguno de los dos? Definitivamente 2.518 es un valor mucho más pequeño, o sea, tiene casi que más a 0. Así que por efectos prácticos y por precisiones que no tienen caso en este alcance de este ejercicio, podríamos decir que la deflexión máxima, que es la función de delta, ¿cómo la estimamos? Derivando la función en ese intervalo e igualando la función a 0 y despejando x, que es básicamente esta función que tenemos aquí y en la cual ya hemos encontrado el valor de x para el cual se hace 0. Entonces, vamos a colocar aquí un comentario. La pendiente máxima, perdón, la deflexión máxima se encuentra cuando igualando a 0, ¿cierto? Es decir, esto es cuando x es igual a 2.518 metros, ¿de acuerdo? Que es exactamente un valor dentro del dominio de 2.24 y 3.3. Entonces, en ese punto tiene que estar la deflexión máxima de nuestra viga. Ahora sí, podemos avanzar y calcular entonces el valor de delta. Sería entonces que EI delta sería pues la integral de la función de giro, que es menos 4.9 x a la 4, 6 por 4, 24, más 4.9 x a la 3
3 por 2 da 6, más 141.2 x a la 2 sobre 2 menos 3.58 x más un C2. ¿Listo? Entonces, ¿qué valor tenemos o qué condición de frontera nosotros tenemos para este caso en particular? La condición de frontera que tenemos es que podemos rodar esto ligeramente un poquito más para abajo. La condición de frontera que tenemos es que cuando delta en x es igual a 2.24, debe ser igual, no sé, hay que, hay que evaluarlo en esta función que está acá. ¿De acuerdo? Hay que evaluarlo en esta función que se encuentra acá. Entonces, vamos a empezar a colocar aquí el 2.24. Es decir, que lo que me está indicando esto es que la deflexión, si este punto es 2.25, está muy cerca por acá. Está muy cerca a esta carga que está aquí. ¿De acuerdo? Está bastante cerca a esa carga. Listo. Entonces, en ese momento es esta la función que es de mi interés. Entonces, empecemos. Como ya hemos visto, para no cometer errores, sería menos 4.9 entre 24. El que sigue sería 77.6 entre 6. El que sigue sería menos 55.3 entre 2. El que sigue sería menos 100.24. Y el que sigue sería menos 3.63. Verificamos de nuevo. 49 entre 24, 77.6 entre 6, menos 55 entre 2, menos 100.24 y 363. Y evaluado en 2.24. ¿Qué significa eso? Que cuando delta y eso dividido todo sobre i, me da que la deflexión en ese punto es menos 0.0041. Es decir, 4 milímetros prácticamente. 4 milímetros prácticamente. Sí, 4.1 milímetros. Listo. ¿Y qué debemos entonces nosotros realizar acá? Evaluar esa condición de frontera que está allí. ¿De qué manera la vamos a evaluar? Tenemos que EI, cuando X es evaluado en ese punto, sería menos 0.0041, y eso es igual a todo esto evaluado en x igual 2.24 más un C2. Entonces volvemos a nuestra ecuación que está por acá, y en nuestra ecuación que está por acá, vamos a ver, tengo menos 4.24, este que cambiarlo, ¿no? Sería 4.9 también entre 6, porque sería x3, ¿verdad? x2 sería 141.2 entre 2, y el x1 sería menos 358, y el c2 pues no lo conozco, y me daría que esa función daría menos 443.6 más un C2, tiene que ser igual a lo anterior, así que despejando C2, que tendríamos ahí, ya prácticamente gran parte lo teníamos o lo intentamos hacer acá, ¿no? Sería EI, que es el azulito, por la deformación, pero ya la deformación es diferente. La deformación es 0.0041 menos el valor que me dio acá
pues menos, por el menos negativo da más, ok, da 218 C2, tiene que ser entonces 218 cerrado, exactamente 218. Listo, entonces si yo aquí coloco 218, ya tendría completamente la función, ya tendría completamente la función. ¿Y cómo compruebo? Porque ya esta función está trabajando, que evaluado en 2.24 me da que la deflexión debe dar exactamente .0041, que es exactamente lo que me está mostrando allí la función. Entonces, listo. Teniendo ya esto que está aquí, quiere decir que nuestra función completa de deflexión en el tramo donde la viga tiene mayor deflexión sería esta, pero en vez de C2 debo colocar 218. ¿De acuerdo? Y esta función que está aquí y la otra función que está aquí son las dos funciones de nuestro interés en nuestro problema. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya tenemos encerrado. Ah, no, perdón. Yo esa la había encerrado por acá. No es esta, es la que tengo acá arriba. La de giro, la de flexión. Entonces miren, las que están en recuadro son las que corresponden en cada intervalo de corte de mi viga. Esta que está la aplico acá. Esta que está aquí la aplico acá. Y esta que está aquí la aplico acá. Y listo. Entonces, ¿dónde está la deflexión máxima? ¿Dónde está la deflexión máxima? La deflexión máxima se evalúa cuando x es igual a 2.518. Y ese 2.518 pues obviamente tiene que ser el de esta función, porque 2.518 se encuentra en este límite que perfectamente corresponde a este señor que está acá. Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar en mi Excel. Como ya tengo todos los datos, este está bien, este está bien, este también, este también y obviamente este también. Lo que debo corregir es el X. Es sencillamente colocar el X que corresponde, que sería 2.518. 2.518. Listo. Entonces, ¿qué nos estaría dando? Que la deflexión máxima es menos 230.99 sobre I, o que es lo mismo que 0.00419, que si lo multiplico por 1000, eso es básicamente menos 4.2 milímetros. Perdón, menos 4.2 milímetros. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, con esto habremos terminado nuestro ejercicio al estimar la deflexión máxima. Miren que, por ejemplo, aquí había dado 4.1 milímetros evaluado en 2.24, y realmente entre 2.24 y 2.51 no es que cambie mucho, y no debe cambiar mucho porque ya en esta zona, nuevamente vamos a dibujar nuestra viga más o menos cómo se puede estar deformando. No, de hecho tiene que ser más como así, y por acá, bueno, vamos a intentar algo, porque es que aquí la pendiente arranca un poquito más acostada, pero aquí en cuenta, y aquí sí se levanta un poquito más, algo así más o menos. Entonces aquí da una deflexión, pero un poquito más adelante no es que cambie mucho. No es que cambie mucho porque ya las pendientes están bastante acostadas, y entonces no es tanto lo que cambia la deflexión en ese tramo, porque la pendiente es pequeña. Pero si yo le evalúo aquí, y obviamente si comparo este punto con respecto a este punto, existe una gran diferencia porque las pendientes están bastante inclinadas. ¿Cómo sé yo eso? Pues cuánto dio la deflexión en este punto. La deflexión en ese punto fue el primer tramo evaluado en 1.18, que fue este que está acá. Dio 2 milímetros. ¿De acuerdo? Había dado ya 2 milímetros cuando
al principio era prácticamente 0.4 milímetros. Entonces aquí había dado prácticamente 2 milímetros. ¿De acuerdo? Cuando evalué el segundo tramo en la condición de 2.24, no, aquí dio 4.1 milímetros. Miren que entre este punto y este cambió bastante porque la pendiente en ese tramo era bastante inclinada, pero entre 4.1 y un poquito más a la derecha en desplazamiento, pues simplemente fue 4.2, porque ya ahí prácticamente estamos en la zona en donde ya la viga está bastante acostada. Entonces, perfecto, con esto hemos terminado.